Estaba guardando, así que ya guardó esos 20 minutitos, guardó. ¿Sí? Bueno. Entonces estábamos acá en el resumen de la unidad. Hasta acá hay una pregunta sobre qué era contacto directo e indirecto. No. No problema. No, profe, está claro eso. Bien, bien. Entonces acá tenemos ya, acá sí vamos a empezar a ver dos formas diferentes de proteger cada cosa, ¿sí? O sea, vamos a tener protecciones para contactos directos y vamos a tener protecciones para contactos indirectos, ¿sí? Los contactos directos, estas son las cosas que yo les decía a ustedes, que son errores por ahí que se pueden llegar a cometer en una obra. Entonces van a ver una escalera, yo llevo un hierro, estoy tocando una lámpara o con el taladro agarro un caño. ¿Sí? Que parece tonto, pero suele ocurrir bastante. ¿Qué sucede? ¿Sí? No sé si son de Barranquera o alguno sabe, pero hace 3 o 4 años 2 obreros murieron haciendo una losa en un primer piso entre la avenida España y Castelli. Como están ahí el tendido en la Rubita, sería enfrente de lo que es la Rubita. Como está ahí el tendido de media tensión, ya quedó baja para las casas, para la zona, y como se amplió, hicieron un segundo piso arriba, y bueno, estaban arriba y tocaron con un hierro, tocaron el cable desnudo, con las consecuencias obviamente que eso trajo. Pero son errores por ahí lamentables que cuestan la vida, ¿sí? En ese caso ahí no hay forma de protección, o sea, no va a haber un disyuntor conectado a la media tensión, ahí la única forma es alejarme del cable o utilizar las protecciones que tengo que ocupar. Hay un zapato de seguridad, no los va a salvar, porque al ser muy elevada la tensión, ya la corriente que circula va a ser alta igual. ¿Sí? Ahí ya se utiliza. En mi pueblo también sucedió un muchacho eso. Trabajaba para la EPEC, tocó justo la bajada que es a la usina y le cortó las 2 piernas. Hizo masa en las piernas. Sí. Sí. Sí, no, eso... Sobrevivió, pero... Profe, en ese caso, ¿qué le afectó? ¿La corriente o el voltaje? No, siempre lo que afecta es la corriente. Eso sí tiene que quedar en claro. ¿Está? Lo que sucede es que ustedes, con la bota de seguridad tienen 50 kiloohms aproximadamente, que es lo que tienen en esta fotito acá. ¿Sí? Fíjense que a 50 kiloohms con 220 voltios, si ustedes hacen la división, 220 dividido 50.000, les da 4,4 miliamperes. O sea, 0,0044 amperes. Es una corriente muy, muy bajita. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si ustedes aumentan la tensión a 13.200, que es la media tensión, 13,2 kilovoltios, a 13.200 voltios, ustedes hacen la diferencia, 13.200 dividido 50.000, y le da una corriente considerable. ¿Se entiende? O sea, ¿en qué cifra de amper directamente nos mata? Después, eso estaba en la presentación anterior, en la 4 completa, acá tengo abierta, en la cual les dice que a partir de los 30 miliamperes ustedes ya tienen riesgo de asfixia. ¿Sí? ¿Se ve la tablita ahí? Sí. O sea que a partir de los 30 miliamperes ya empieza a correr riesgo su vida. 25 en realidad, 25 miliamperes para arriba ya empieza a correr riesgo su vida. ¿Está? Aunque sea el voltaje que sea. ¿Cómo? Aunque sea el voltaje que sea. Sea el voltaje que sea, sea el voltaje que sea. Puede ser 5 voltios, 220, 3000. Exacto. Pero... Por eso, profe, es por eso que lo recién nacido tiene menos resistencia, sería, ¿no?
he escuchado casos que masticaban el cable de un cargador y terminaron muriendo, puede ser. Exacto, o sea, si lo que termina matando es la circulación de corriente. El que masticó el cable seguramente tenía un buen zapato de seguridad o estaba sobre algo bien aislante. Entonces, al no circular corriente, no pasa nada. ¿Entiendes? Una consulta. Sí. Con respecto al caso ese que nos comentó. Sí. ¿Cómo yo puedo generar resistencia si están dos personas y veo que le pasa esto a mi compañero de trabajo? ¿No me meto? Y bueno, ¿cómo lo ayudo? Y bueno, sí, ahí lamentablemente, si hay que pensar fríamente, no te podés meter. Obviamente que después la circunstancia te lleva a querer hacer algo y termina muriendo los dos, porque va a ocurrir eso. Lo primero que indica el manual que yo después les voy a mostrar, es que lo primero que tenemos que tratar de hacer es desconectar la energía. Lo primero. Obviamente que si tenemos la línea de 13.200, ¿dónde vamos a ir a desconectarnos? No tenemos forma. Entonces la otra forma es tratar de separarlo a él con algún material aislante. ¿Sí? Y bueno, y ahí si tenés algo que le puedas cortar el brazo, se lo cortás, o las piernas, o lo que sea, por lo que esté sostenido. Pero el riesgo lo corres. Profe, hay un traje llamado traje neutro, ¿puede ser? Sí, hay trajes que te aíslan completamente y hay cabinas que se llaman, que son cabinas aislantes, que son en donde hacen las instalaciones de alta o media tensión. Son las grúas, pero las grúas tienen su puesta a tierra separada para hacer la descarga por ahí, entonces el operario no corre riesgo. ¿Y por qué los pájaros no mueren cuando tocan los cables de alta tensión? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué los pájaros no mueren? Y bueno, ahí ¿por qué no mueren? Los cables de alta tensión. Y ahí no mueren porque en realidad están tocando solamente un cable. No están generando circulación de corriente, están sobre un cable nada más. Pero tampoco hacen masa. ¿Cómo? Tampoco hacen masa, o sea, no tocan la tierra. No tocan la tierra. Si el pajarito agarra y tiene los dos cables y pone una pata acá y la otra acá, va a haber circulación de corriente y se va a quemar. Ahí sí. Pero al estar solamente posado sobre uno, no hay circulación de corriente. ¿Sí? Al estar posado solamente sobre uno, no hay circulación. Entonces no hay forma de que genere nada. ¿Sí? Sí. Bueno, volvemos a nuestro resumen. Y ahí vamos a ver que para contactos directos, la única forma de separarme de ese contacto directo es que yo coloque una carcasa de aislamiento. Esto lo van a ver ustedes en torres de departamentos, por ejemplo, que tienen una estación transformadora adentro. O sea, tienen un transformador adentro. El transformador está en un habitáculo totalmente cerrado donde nadie puede ingresar. Y donde seguramente ustedes lo van a ver siempre, todos los días, incluso hasta en su casa, es en el tablero eléctrico, que tiene una puertita. Sí. ¿Sí? Es una carcasa de aislamiento justamente para que nadie vaya y meta la mano y pueda generar un riesgo. Porque ahí hay cables que están con energía eléctrica. ¿Sí? Eso es para evitar los contactos directos. ¿Estamos? Sí. Bien. Contra contacto directo, bueno, es lo que le decía recién, solamente la única forma es alejar o colocar algún obstáculo para que el usuario no lo toque. Para contactos indirectos, ya empezamos a trabajar con lo que es el interruptor automático por corriente diferencial de fuga, que es
el nombre técnico del disyuntor. ¿Está? Entonces es interruptor Una automático consulta, con profe. corriente diferencial de fuga. Le hago una consulta. ¿Sí? En la diapositiva que nos mandó en protección contra contactos directos, Sí. que es el anterior que nos mostró, Sí. después la imagen. A lo último, mira, tamaño de los orificios y termina ahí. No sé si se entiende. Tamaño... sí, está acá abajo. Sí, se ve que yo al sacarlo en el resumen se me fue. Bueno, ahí, que el tamaño de los orificios, fíjense que habla de chapas perforadas o rejas. ¿Sí? O sea, si Sí. son chapas perforadas o rejas, como es el caso acá, ¿sí? Vamos a suponer que esto que está acá es una reja o una chapa, donde está el usuario, hacia el transformador. Hay que asegurarse de que esos orificios no permitan el paso de la mano o de algún objeto. Está bien. ¿Está? A eso hacía referencia. Que esos orificios no sean tan grandes como para que pase alguien por ahí adentro. ¿Está? Está. Bien. Bueno, y para contactos indirectos, que eso lo van a tener en todos los elementos metálicos. Todos los elementos que tienen carcasa metálica, o sea, toda la parte que recubre metálica, van a ver que el enchufe tiene 3 patitas. La fase, el neutro y la puesta a tierra. ¿Sí? Este cablecito de puesta a tierra, si ustedes le siguen al cable adentro del equipo, está conectado directamente al chasis del equipo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace ese chasis? Si tiene descarga el chasis y está conectado a ese cablecito de puesta a tierra, la corriente de fuga del chasis va a parar a ese cable. ¿Sí? Entonces, parte de la corriente que ingresa por la fase va a parar a ese cablecito de tierra, que si está bien conectado debería estar conectado en una jabalina. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Entra 10 amperes por la fase, vamos a suponer que tiene una fuga el equipo, y va 1 amper de fuga por ese cablecito hacia la tierra. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, por el neutro, ¿cuántos amperes vuelven? ¿Cuántos amperes volverían por el neutro? ¿Y la misma cantidad? No. En el mejor de los, en el caso ideal, que serían óptimas condiciones sin fuga, si llega por la fase 10 amperes, vuelve por el neutro 10 amperes, porque es una circulación de corriente. Pero ahora, ¿qué pasa? Entran 10 amperes por la fase, pero tiene fuga el equipo, entonces esa fuga que está ahí, en la carcasa, se deriva hacia tierra, por la puesta a tierra, por el cable de protección. ¿Sí? Entonces, por el neutro van a volver en realidad 9 amperes. ¿Por qué? Porque entran 10, pero 1 amper se deriva a tierra por el cable de protección. 1 amper. Genera contracción muscular, dice. Sí, ahí ya estamos fusilados. Le di un valor grande, cosa de que vea que la resta se note. ¿Sí? Bien. Pero ahí ya si ya hay 1 amper de fuga, ya estamos ya en el horno. Siempre hay que considerar que puede haber una fuga. Siempre. Siempre hay que Otra considerar. pregunta. ¿Sí? Profe, ¿tiene que ser una sola jabalina por circuito o una sola jabalina en general dentro de una casa, pongámoslo así? Sí, se coloca una sola jabalina por tablero secundario. Si esos tableros secundarios están separados a una distancia menor a 15 o 20 metros, se puede colocar una para los 2 tableros secundarios. Si están separados a más de 20 metros, sí o sí va una jabalina por tablero.
Pero tiene que estar dentro del circuito, o sea, de la zona. Debe estar cerca de la zona. Eso lo vamos a ver en la próxima semana, vamos a ver claramente cómo hacer la instalación. Un quincho al fondo podría tener otra jabalina, por ejemplo. Exacto, sí, tranquilamente. Mientras más jabalina vos tengas, mejor protección tenés. ¿Sí? Pero ahora, en el minuto que nos queda, la idea es entender cómo funciona el diferencial, cómo funciona el disyuntor. El disyuntor viene tabulado a una corriente diferencial de fuga de 30 mA. Todos los disyuntores normales vienen en esa corriente. ¿Qué quiere decir esos 30 mA? Si ustedes van a su casa ahora y miran el disyuntor, seguramente dice ID 30 mA. Corriente diferencial 30 mA. ¿Qué son esos 30 mA? Esos 30 mA son la corriente de diferencia entre la fase y el neutro que detecta el disyuntor. ¿Qué quiere decir? Entra 10 amperes y por el neutro vuelve una corriente menor a 9,97 amperes y el disyuntor ya se activa. ¿Por qué? Porque considera que en algún punto del circuito hay una fuga. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Sí? Entonces el disyuntor actúa por fuga de corriente. Entonces salta automáticamente cuando existe una fuga en el circuito. ¿Sí? Bueno, se va a cortar, muchachos, ya queda menos de un minuto, así que cortamos y seguimos un ratito más para darle el cierre de la clase. ¿Sí? Perfecto, profe.